Bien, muy buenos días con todos. Les saluda Michel García, economista de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ¿Sí? En esta oportunidad, pues, le agradezco al programa Lima Innova de la Municipalidad de Lima por darme la oportunidad de poder brindar esta conferencia en el que vamos a hablar un poco sobre el mercado inmobiliario y lo que concierne a las inversiones inmobiliarias. ¿Sí? Eh, el mercado inmobiliario o los bienes raíces es una de las inversiones un tanto más seguras que cualquier otro tipo de inversión porque se caracteriza por ser un mercado poco volátil. Es decir, no vamos a encontrar situaciones en las cuales un mercado inmobiliario tenga la volatilidad como por ejemplo tienen las acciones, el tipo de cambio o cualquier otra empresa, ¿sí? que uno pueda poner o en el que uno pueda invertir. Entonces, desde ese punto de vista, el día de hoy lo que nosotros vamos a hacer es ver cómo se está desenvolviendo el mercado inmobiliario, ¿sí? Cómo se está desenvolviendo el mercado inmobiliario desde el punto de vista de la inversión, ¿sí? Eh, a los que están conectados, por favor, si me pueden confirmar si es que se me escucha correctamente para poder dar inicio a la ponencia, ¿sí? Por favor, váyanme confirmando. Entonces, entonces, vamos a ver el mercado inmobiliario primero desde el punto de vista de la inversión, ¿sí? Es decir, vamos a ver algunos indicadores que nos van a permitir a nosotros hacer inversiones inmobiliarias. Faltando unos 15 minutos antes, yo voy a hacer la indicación para que más o menos cada uno de nosotros, si es que tiene alguna consulta, lo podamos hacer. Entonces, la pregunta aquí ¿es el mejor momento para invertir en el sector inmobiliario? O más que si es el mejor momento para invertir en el sector inmobiliario, la pregunta acá que deberíamos hacernos ¿es el mejor momento para comprar o es el peor momento para vender? Estas preguntas las vamos a responder desde el siguiente enfoque. Nosotros necesitamos saber de que el rubro inmobiliario es un rubro en el que funciona mucho la liquidez o el flujo de efectivo. ¿Es el mejor momento para comprar? Sí, con una condicionante. Siempre y cuando las personas que van a comprar tengan dos requisitos o cumplan dos requisitos. El primero es que tenga la liquidez o lo segundo es que pueda acceder a la liquidez a través de un crédito, ¿sí? A través de, no solamente hipotecario, puede ser cualquier tipo de crédito, pero la idea es que esta persona disponga de dinero en efectivo. Porque uno puede decir, pero esto suena muy redundante. Obviamente para hacer una compra es necesario tener liquidez o tener dinero. En este caso, sin embargo, es menester poder mencionarlo porque el rubro inmobiliario, o mejor dicho, la economía peruana en estos momentos, tiene dos grandes problemas. Uno es el tema de la salud, que no lo vamos a ver en esta ponencia, y el otro es el tema del efecto liquidez, es decir, muchas personas han perdido sus trabajos, muchas personas han sufrido recortes salariales, ¿sí? Entonces, eso ha generado un efecto liquidez y obviamente cuando eso ocurre, la demanda en la compra de bienes y servicios, en este caso del sector inmobiliario, tiene que bajar. Entonces, ¿es el mejor momento para comprar? Claro que sí, considerando que los precios, debido a la crisis económica, se han visto disminuidos o se han visto paliados. Entonces, primer requisito, ¿es el mejor momento para comprar? Claro que sí, siempre y cuando se disponga de la liquidez, básicamente. ¿Es el peor momento para vender? También. ¿Por qué? Porque el rubro inmobiliario es un rubro que se ha visto tocado. Es un rubro, mejor, bueno, casi todos los sectores de la economía se han visto tocados. En el rubro inmobiliario se prevé que este año los precios han caído, obviamente se está recuperando nuevamente, entre un 5 a un 10%, tal vez un poquito más en algunos sectores, como pueden ser los locales comerciales u oficinas, ¿sí?
Entonces, es el peor momento para vender. Quizás hace algunos meses atrás, hace un par de meses atrás, era peor aún. Ahora que nos estamos recuperando, probablemente no lleguemos a los niveles naturales que normalmente teníamos cuando estábamos en situaciones de crecimiento económico estable. Sin embargo, cualquier persona que quiera vender un inmueble ahora probablemente tenga que verse su precio un poco disminuido o un poco paliado. Y ya vamos a ver en qué tipo de sectores, porque el sector inmobiliario es muy amplio. El sector inmobiliario no solamente es departamentos y casas, también involucra terrenos, locales comerciales, industriales, oficinas, terrenos para la construcción y terrenos para parcelar, es decir, para comprarlo como para la construcción. Estamos hablando pues de terrenos que están ubicados casi a las afueras de Lima o a la periferia, o si no lo que se encuentra regularmente en provincia. Entonces, pero ¿cuál es el requisito para que yo pueda vender? ¿Sí? Para que yo pueda vender es que necesite esa liquidez, porque si yo no necesito la liquidez, no tengo la urgencia de generar recursos, ¿sí? O no tengo la urgencia de poder paliar mis gastos de emergencias ahora, entonces lo mejor sería tal vez especular un poco y esperar que la economía se recupere. Entonces, ¿es el mejor momento para comprar? Sí, probablemente sí, porque los precios han bajado y siempre y cuando yo disponga de la liquidez. ¿Es un buen momento para vender? Probablemente no, porque los precios están disminuidos, no es lo mismo. Antes del 16 de marzo los precios estaban en condiciones estables, ahora los precios han tenido que disminuir un poco. Entonces, si yo necesito esa liquidez, probablemente tenga la urgencia o tenga la necesidad de poder vender mi inmueble. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros vamos a analizar desde el punto de vista de la compra, desde el punto de vista de la inversión, es decir, dónde nosotros podemos hacer o dónde nosotros podemos detectar las principales oportunidades de inversión en el sector inmobiliario. Y para ello debemos definir algunas cositas. Primero, debemos saber qué es lo que busca un inversionista, qué es lo que busca un inversionista inmobiliario, y acá vamos a hablar desde los diferentes perfiles que existen para los inversionistas inmobiliarios. Primero, un inversionista inmobiliario busca una reserva. ¿En qué sentido? Los bienes inmuebles se caracterizan por ser poco volátiles, y en épocas de crisis, si bien es cierto, tiene subidas y bajadas, más aún en las crisis, esa bajada no puede llegar a ser más del 50% o más del 60%, a menos que nos hayamos encontrado en una situación de una burbuja inmobiliaria, que es lo que no ha sostenido efectivamente en nuestro país. No nos parecemos mucho a países como los Estados Unidos, donde ellos sí han tenido, por ejemplo, en el año 2008, una burbuja inmobiliaria que los ha llevado pues a que los precios de los inmuebles caigan muy drásticamente. En nuestro caso, pues los bienes raíces en nuestro país no somos un país que nos caracterizamos por ser tan flexibles con los créditos. No somos un país en el que cualquier persona pueda acceder a un crédito hipotecario y pueda hacer la compra tan fácilmente. Hay ciertos requisitos. De hecho, nuestra tasa de interés está un poco por encima del promedio de la región. Y cuando hablo de la región me refiero de países como Chile, Colombia, Brasil. Entonces, ¿qué es otra cuestión que busca un inversionista inmobiliario? Asumir riesgos relativos. ¿Por qué se dice riesgos relativos? Obviamente, cuando uno va a invertir en un inmueble, no es lo mismo invertir en un remate judicial que involucra un riesgo mayor, por ejemplo, en el que tú compras un inmueble y probablemente encuentres una persona que esté viviendo ahí y tengas que comerte el lío de que salga. Entonces, hay inversionistas que suelen ser un poco más agresivos cuando invierten en un inmueble, y hay quienes simplemente desean comprar inmuebles en condiciones saneadas, es decir, que no tenga alguna carga, que no tenga por hacer alguna declaratoria de fábrica o cosas por el estilo, que es lo que normalmente el principal problema que tiene nuestro país. Entonces, por eso se pone ahí asumir riesgos relativos. Después, el inversionista inmobiliario busca estar al día también, es decir, si bien es cierto, las noticias inmobiliarias o las noticias que afectan al sector inmobiliario no suelen tener grandes impactos, es decir, no es que hoy día salga una noticia y el día de mañana el precio de un inmueble tenga que subir drásticamente o tenga que bajar muy drásticamente, pero sí estar al día, por ejemplo, dónde se están llevando a cabo los
principales proyectos de construcción del país, donde se está construyendo un mall o cosas por el estilo, porque ese tipo de, o donde se están haciendo obras públicas, por ejemplo, para graficar un poco la idea, a las afueras del mall Aventura Plaza de acá del Callao, se está realizando pues o se está construyendo una estación de la línea 2. Entonces siempre es importante estar al día desde el punto de vista de la inversión inmobiliaria. Tomar buenas decisiones. ¿Y por qué uno se pone a tomar buenas decisiones? Porque acá las personas que ayudan a tomar buenas decisiones son los asesores, consultores, agentes inmobiliarios. Invertir en lo conocido o por lo menos pensar que lo conoce a través de la asesoría que tiene que ver con la cuestión anterior. Paciencia, ¿por qué ponemos paciencia? Porque un inversionista inmobiliario tiene dos opciones, comprar o arrendar un inmueble y comenzar a tener liquidez a partir de ello y simplemente recuperar su inversión en un tiempo más prolongado, a diferencia de otro que simplemente compra, remodela y vende, es decir, el retorno de su inversión probablemente sea mucho más rápido. Equivocarse, ¿por qué ponemos esto? Porque cuando uno hace una inversión tiene dos posibilidades, o bien el éxito o bien el fracaso, no existen más. O bien no hay medias tintas aquí, porque o bien tu inversión te sale bien como en cualquier otro tipo de negocio, ¿sí? Entonces para eso nosotros debemos definir qué tipo de inversionistas somos, si somos conservadores, moderados o agresivos, como cualquier otro tipo de inversión. El conservador probablemente quiera preservar un poco más su dinero, esté tal vez más del lado de la rentabilidad, más del cuidado de la rentabilidad que cualquier otro. Es decir, acá hay una relación directa entre cuanto más rentabilidad yo deseo tener, más riesgos yo debo estar dispuesto a asumir, ¿sí? Como por ejemplo un mayor riesgo de mercado, ¿sí? Es lo que normalmente nosotros debemos hacer en el rubro inmobiliario, ¿sí? Mayor rentabilidad, obviamente, mayor riesgo según el modelo KPM. ¿Sí? Quiero un ratito ver en qué diapositiva estamos. Bien. Entonces, ¿pero qué necesitamos nosotros para poder invertir en el rubro inmobiliario? Bueno, básicamente una mezcla eficiente, es decir, utilizar óptimamente los recursos de tres variables: tiempo, esfuerzo y dinero. La primera variable, obviamente, tiempo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, nosotros podemos confiar en especialistas que están metidos en el rubro inmobiliario, el factor tiempo es importante por dos razones. Primero, para determinar cuánto tiempo yo estoy dispuesto a esperar para el retorno de mi inversión, ¿sí? Y el otro es para dedicarme el tiempo necesario a buscar información. Entonces, si bien es cierto, no se dispone, esto es muy relativo porque muchos dirán hay mucha información en el rubro inmobiliario, otros dirán hay muy poca información en el rubro inmobiliario. Sin embargo, desde mi punto de vista, considero que hay muy poca información en el rubro inmobiliario, porque si nosotros buscamos en las principales fuentes que normalmente tiene el rubro inmobiliario, el BBVA Research, tal vez el Banco Central de Reserva, la Capeco o cualquier otra institución que normalmente brinde información del rubro inmobiliario, la información que vamos a encontrar es bastante limitada. ¿Y por qué? Porque básicamente vamos a encontrar información de departamentos y no de todos los departamentos. Cuando me refiero a departamentos, me refiero a las unidades inmobiliarias de tipo departamento. Entonces, y no todo tipo de departamentos, es decir, no vamos a encontrar, si yo quiero invertir en un inmueble en Villa El Salvador, por ejemplo, probablemente no encuentre un departamento en esa zona. Entonces, no encuentro información de un departamento en esa zona, o si no, cuando esté en provincia. Entonces, no voy a encontrar indicadores del precio por metro cuadrado, por ejemplo. Seguramente yo lo voy a tener que armar desde mi análisis o desde mi perspectiva. Yo voy a tener que utilizar las fuentes primarias para que yo pueda armar toda esa base de datos. ¿Sí? Entonces, después lo que necesitamos es, obviamente, esfuerzo, ¿sí? Esfuerzo físico y obviamente esfuerzo mental, sobre todo para analizar nuestra inversión. Es por esa razón es que cuando uno se asesora de un profesional inmobiliario, probablemente este profesional pues nos dé no solamente asesoría financiera, sino también asesoría legal.
y asesoría contable, porque cuando uno tiene cuando uno tiene la asesoría de un profesional, se supone que cuando nosotros compramos un inmueble, eso tiene implicancias, impuestos, riesgos, eh, contratos, implicancias legales, cosas por el estilo. Entonces es muy importante que nosotros tengamos a la mano este tipo de profesionales y sobre todo disponer pues de dinero, que es lo que más queremos. Y si uno no dispone de dinero, por lo menos lo que puede hacer es apalancarse a través de otro tipo de contratos. Por ejemplo, yo no tengo dinero, pero soy especialista en los mercados inmobiliarios o dispongo de esta información y puedo hacer contratos con otra persona en el que a través de mi asesoría yo puedo ganar dinero. ¿Sí? Determinar bien nuestro horizonte temporal en el corto y largo plazo. Por ejemplo, una empresa constructora normalmente construye para vender, no construye para alquilar. ¿Por qué? Porque el tiempo de la inversión vendiendo es mucho menor. Es decir, yo levanto, si ya me he demorado 2 años construyendo, entre 1 a 2 años de lo que normalmente demora un proyecto de construcción, entonces, y yo quiero el retorno inmediato, obviamente yo lo voy a hacer, yo voy a intentar vender. Hay otro tipo de inversionistas en que compra inmuebles para alquilar o alquilar todo el tiempo de que normalmente dure un inmueble, es decir, y eso tiene que ver con lo siguiente, con este cuadrito que está aquí, en el que básicamente nosotros hacemos referencia al ratio PER. ¿Y qué es lo que significa eso? Si normalmente yo tengo de 5 a 12 años si yo hago mis cálculos para recuperar mi inversión, probablemente ese inmueble esté subvaluado y sea una buena forma para comprar. El ratio PER es un indicador financiero que mide el precio de venta o el precio de compra de un inmueble entre el flujo anual que normalmente percibe un inmueble. Entonces, el precio de venta entre el flujo anual normalmente nos da el número de años en que recuperamos una inversión. Entonces, si nosotros hacemos ese análisis y tenemos de 5 a 12 años el periodo de recuperación, probablemente sea un inmueble muy bueno para comprar porque está subvaluado, ¿sí? Después tenemos un precio normal de 12 a 25 años y obviamente un precio sobrevalorado es de 25 a 50 años. Entonces, nosotros debemos definir cuál es ese horizonte temporal en el que normalmente nosotros queremos participar o qué es lo que queremos definir. O tal vez un intermedio, mediano plazo, en el que yo compre un inmueble y lo alquile por un par de años con un contrato de alquiler, de arrendamiento con opción a venta, con opción a compra, en el que yo pueda descontar el precio de venta final a los potenciales inquilinos que se han quedado ahí en el inmueble en el que yo soy dueño. Entonces, yo puedo hacer ese análisis, yo puedo hacer ese tipo de contratos, ese tipo de convenios y es muy importante poder nosotros definir el plazo de nuestra inversión. ¿Qué recomiendo yo? Depende de tu perfil. Si hay muchas personas que son más conservadores, los pondría yo en el lado de conservadores, en el que compran un inmueble y prefieren tener una renta mensual y pueden tener ese inmueble durante toda una vida, ¿no? 10, 15 años, 20 años. Entonces, si uno hace ese tipo de inversión inmobiliaria, probablemente tenga que esperar muchos años para ver la recuperación de la inversión y hay otros costos que están ahí implícitos, pero que uno a veces no hace el análisis. Por ejemplo, los costos del crédito, de los créditos hipotecarios que yo tenga que pagar, los mantenimientos, la depreciación o cosas por el estilo que normalmente tiene un inmueble. Entonces, o simplemente yo quiero participar de un remate judicial, hago la adquisición de un remate judicial, le pongo en orden al inmueble, si es que haya que poner algún orden en ese tipo de inmueble, obviamente asesorado de un abogado, y finalmente lo vendo en un plazo de 6 meses y ya tengo la recuperación de mi inversión más rápidamente. Sí, obviamente las constructoras suelen hacer esto mucho, mucho más rápido. Después es importante definir qué es una inversión inmobiliaria. Benjamin Graham, que es uno de los expertos que habla sobre inversiones, menciona que una operación inmobiliaria o que una operación de inversión es aquella que después de realizar un análisis exhaustivo promete la seguridad del principal y un adecuado rendimiento. Entonces, desde el punto de vista de la inversión, uno tiene que poner 100 y tiene que recibir más de 100, 110, 120, 115, 130, 150.
pero hay muchas personas que compran un inmueble y creen que es una inversión. Una inversión simplemente se le llama inversión cuando si tú has puesto un principal te asegura un rendimiento adicional. Entonces debemos definir que comprar un inmueble no necesariamente es una inversión. ¿Por qué? Si yo compro un local comercial, por ejemplo, y yo voy a percibir ingresos o ese local comercial va a generar dinero para que se vaya a ese inmueble pagando a sí mismo, ¿quién está pagando? ¿El dueño del local o el mismo negocio está pagando a sí mismo su rendimiento? Entonces, y por el otro lado, si yo voy a comprar un departamento y esos pagos que yo voy a percibir normalmente, o mejor dicho, esos pagos que yo voy a realizar normalmente van a salir de mi bolsillo, probablemente eso no sea una buena opción de inversión. Entonces, es importante definir que el dinero tiene que crecer para considerarse una inversión, o por lo menos tenga la promesa de que ese dinero crezca. ¿Sí? Ese dicho de que la mejor inversión de tu vida es un inmueble, sí y no. Sí, siempre y cuando tú recuperes el dinero que has invertido, esos $100,000, $80,000, $50,000, $20,000 que hayas invertido dependiendo, y eso se transforme en mayor. Lo único que no se puede invertir es el tiempo. El tiempo no se pone 100 horas y se transforma en 120 horas. El día tiene 24 horas y se agota. Entonces, es importante que nosotros podamos definir el concepto de inversión desde ese punto de vista. ¿Sí? Y otros indicadores del mercado inmobiliario que nosotros debemos ver para invertir es, primero, el crecimiento económico. Uno puede decir, Michelle, pero esto es este es un hecho casi axiomático, ver que el crecimiento económico es un buen motor, es un buen indicador para medir la economía, sí, pero hay que tener en consideración dos cosas. Cuando hay un crecimiento económico positivo, el mercado inmobiliario no es tan fuerte o no es tan potente cuando hay una bajada, es decir, cuando hay una bajada, baja mucho más, es decir, si el crecimiento económico es positivo en 5%, el mercado inmobiliario en promedio crece menos que ese 5%. Sin embargo, cuando hay un decrecimiento económico, es decir, puede el sector económico o la economía en su conjunto crecer negativo en -10, por ejemplo, tranquilamente el sector inmobiliario se puede volver -12, -15. Es decir, es más volátil a la bajada que a la subida. Entonces ahí nosotros debemos considerar, y desde el punto de vista de la inversión, cuando hay crisis económica, por eso es la mejor forma de hacer inversiones. Después debemos considerar la estabilidad política del país porque está directamente relacionado con el índice de confianza empresarial. Se vienen elecciones, así que es importante ver cómo se va a desenvolver el sector inmobiliario dentro de los próximos meses, en el que va a haber situaciones o periodos de inestabilidad política. Y obviamente para cualquier inversionista inmobiliario, una situación de inestabilidad política probablemente sea una buena opción para hacer compras inmobiliarias. Después tenemos el nivel de empleo. ¿Por qué es importante esto? Cuanto más empleo hay, las personas se vuelven más sujetos de crédito, y cuanto más sujetos de crédito, más acceso a un crédito hipotecario tienen. Y obviamente eso impulsa el sector inmobiliario. Es un buen momento ahora para comprar, claro que sí, porque como se está recuperando la economía de acá a según como demore la recuperación de 1 a 2 años, las personas van a tener ahora más acceso al crédito, porque obviamente ahora quizás la mayoría de empresas financieras están enfocadas en otro tipo de colocaciones. Inversión y políticas públicas, se ha demostrado y hay evidencias, hay estudios de esto, que cuanto hay obras de infraestructura por parte del Estado peruano, ¿sí? Termina repotenciando el sector inmobiliario, un bypass, un puente, una estación del tren o una estación del metropolitano, como repotenció en muchos lugares, ¿sí? Después tenemos las tasas de interés. ¿Por qué es importante medir nosotros las tasas de interés? Porque obviamente una tasa de interés nos grafica cuál es nuestro nivel de riesgo, ¿sí? Entonces, si nosotros, de hecho, a nivel internacional existe lo que se llama el riesgo país. Cuanto cuanto mayor es el riesgo país, obviamente más tasa de interés nosotros debemos estar dispuestos a pagar. Entonces, de hecho, nuestro país se caracteriza por ser un país bastante informal,
y en este sentido las cajas municipales, las microfinancieras, perdón, han visto oportunidad en poder dar dinero a estas personas que normalmente se encuentran en este sector informal, pero a una tasa de interés un poco más elevada. Y el otro factor a considerar, los precios por metro, los precios por metro cuadrado, que normalmente nos indican si es una buena opción de compra o no. Obviamente, si el precio promedio, por ejemplo, en San Miguel es de $1,200 y yo bajo la actual coyuntura le encuentro a $1,000, 900 tal vez, sí, que estoy tal vez un poquito exagerando en los números, porque San Miguel es un distrito que casi no ha parado, por ejemplo, en sus transacciones inmobiliarias desde el punto de vista residencial, departamentos y casas, me refiero. Entonces, tal vez sea una buena opción y siempre hay que estar haciendo el seguimiento de los metros cuadrados que normalmente tiene un inmueble. Entonces, acá en este cuadro podemos ver el ratio PER en la inversión inmobiliaria de algunos distritos. Por ejemplo, el distrito que más alto tiene el PER es San Borja, 19.9 años. Probablemente San Borja no sea un buen distrito para invertir, ¿sí? En promedio, porque pueden haber oportunidades en que sí podemos encontrar en San Borja en que este ratio PER sea menor, es decir, en el que el tiempo de la inversión sea menor. Obviamente el distrito más bajo, según este cuadrito, es Lince, con 13.9. Es decir, Lince tiene un alto potencial de crecimiento en el mercado inmobiliario. Entonces, desde este punto de vista, desde este análisis, nosotros pues debemos invertir, debemos hacer nuestra inversión inmobiliaria en Lince, y así ustedes pueden analizar los otros indicadores, y si no lo tienen, lo que pueden hacer es, armarlo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Tener el precio de venta de ese inmueble que yo voy a comprar, y además debo sacar un promedio de cuánto es el alquiler que normalmente yo podría tener de ese inmueble, y eso yo lo multiplico por 12. El alquiler por 12 nos da todo el alquiler anual, y el precio de venta entre el flujo anual que normalmente yo puedo recibir me da el periodo de recuperación de ese inmueble en el cual yo estoy invirtiendo. Otros indicadores, ¿sí? Otros indicadores tal vez demográficos, no necesariamente económicos: centralismo y crecimiento poblacional. Lima es una ciudad bastante cara en lo que se refiere a la inversión de departamentos. Probablemente nosotros encontremos los precios por metro cuadrado más altos del Perú, o bueno, más que probablemente, con toda seguridad vamos a encontrar acá en esta ciudad, metrópoli, los precios por metro cuadrado más altos del país, ¿sí? Entonces, y eso se debe a un gran crecimiento de esta clase media emergente. Lima es una ciudad que tiene 11 millones de habitantes. 11 millones de habitantes es la tercera parte que tiene nuestro país. Y este mayor crecimiento en el sector construcción inmobiliario se ha dado en la parte central de Lima. Y cuando me refiero en la parte central de Lima, podemos hablar de distritos de Pueblo Libre, San Miguel, Magdalena, Lince, Surquillo, Miraflores, Barranco, San Borja, Surco, La Molina, centro de Lima, Breña, Rímac, San Luis. Este grupo de distritos que les acabo de mostrar se llaman, básicamente pertenecen a la Lima Top, Lima Moderna y Lima Centro. Es lo que normalmente se le conoce en el rubro inmobiliario a este tipo de inmuebles. Entonces, desde ese análisis es importante pues saber de que si nosotros vamos a invertir en inmuebles, debemos saber que hay oportunidades no solamente en esta parte con respecto a la parte de construcción de departamentos, sino también locales comerciales. Independencia, por ejemplo, se caracteriza por ser un distrito bastante comercial. Entonces, no solamente es departamentos y casas la inversión inmobiliaria. Después tenemos bueno, ya hemos visto el nivel de empleo, no lo vamos a ver, pero sí es importante ver el índice de seguridad. Por ejemplo, los índices de seguridad, normalmente cuando se construye un puesto de vigilancia o cosas por el estilo, o se mejora pistas y veredas en un lugar, normalmente termina repotenciando esa parte o esa zona en el rubro inmobiliario, y no solamente en la parte de crecimiento residencial desde el punto de vista inmobiliario, sino también comercial, ¿sí? Entonces acá la pregunta viene, bueno, otros indicadores: el tipo de cambio, ¿sí? Vamos a las expectativas, ¿sí? Y la tasa de vacancia, y lo vamos a ver a través de algunos gráficos para ver cómo funciona mejor esto. El tipo de cambio, ¿por qué es importante? Cuanto más volátil es el tipo de cambio, el peruano en promedio
consume más créditos en soles, ¿sí? Como podemos ver ahí, en el 2012, casi el 50% de los créditos hipotecarios, tal vez un poquito menos, el 50% estaban en dólares. Pero como el dólar es una moneda bastante volátil, el dólar es una moneda que hay un rumor o algo le pasa a China o a los Estados Unidos, normalmente el tipo de cambio se mueve, ¿no? Tanto para arriba o como para abajo. Entonces, uno puede decir, pero nos conviene que el tipo de cambio suba. Sí, le conviene que el tipo de cambio suba a aquella persona que gana o genera ingresos a través de dólares, pero pierde a aquella persona que paga en dólares. Entonces, digamos que la economía al final se compensa. Entonces, ¿qué ha hecho el peruano promedio? Desde el año 2012, la dolarización de los créditos hipotecarios ha disminuido. Esta dolarización, es decir, yo cada vez quiero más créditos hipotecarios, en soles que en dólares debido a esa volatilidad del tipo de cambio, lo que justamente nosotros veíamos aquí, los otros indicadores. Sí, en breve vamos a entrar a la ronda de preguntas. No sé si alguno tenga alguna consulta para allí. Vamos a entrar en un momentito a la ronda de preguntas, ¿sí? Entonces, después, bajo la actual coyuntura, ¿dónde se podrían encontrar oportunidades de inversión? Según este cuadrito que nos muestra Google, según esta fuente de Google, los cambios en la movilidad de la población según categoría. Y como podemos ver, hay una línea naranjita, que es la que está en la parte de arriba. El peruano en promedio se ha movido básicamente en su zona residencial. Es decir, hay un crecimiento o ha habido un crecimiento y probablemente seguirá habiendo un mayor crecimiento por aquellas zonas que normalmente pertenecen a zonas residenciales. Por el contrario, en la parte de abajo, nosotros podemos observar que la parte de tiendas, ocio, oficinas, supermercados y farmacias, la gente por el contrario ha disminuido en casi entre un menos 60 y 80% su movilidad. Es por esa razón que uno va por zonas como por ejemplo San Isidro, Corpat, o donde normalmente habían oficinas corporativas, entonces normalmente las va a encontrar vacías. Entonces uno dirá, entonces eso quiere decir, Michelle, que es una buena opción para comprar en la parte residencial. Personalmente yo diría que no. Si ahora ustedes quisieran hacer una inversión inmobiliaria, lo ideal es comprar en zonas donde los precios han sufrido un bajón. Y obviamente eso va a significar para que nosotros podamos hacer inversiones a futuro, es decir, venderlos a un precio ya de recuperación económica. ¿Por qué menciono esto? Porque es mejor entrar cuando la ola está naciendo, es decir, cuando la ola recién está saliendo, para que obviamente ya posteriormente uno pueda tener una mayor rentabilidad. Es como el ciclo de vida del producto. El ciclo de vida del producto funciona de la siguiente manera. Si yo voy a comprar un bien o servicio que ya está llegando a la cúspide de su rentabilidad, entonces yo en Lima Metropolitana y obviamente aquí nosotros observamos primero una caída desde diciembre, enero, febrero y obviamente marzo, debido a la crisis sanitaria, que es lo que normalmente ha pasado, una caída del sector inmobiliario, la venta de viviendas, y una buena opción de compra hubiera sido tal vez entre marzo y abril. Uno dirá, pero no había notarías, no había forma de hacer transacciones. Sí, pero tranquilamente lo hubieran podido hacer a través de contratos privados. Obviamente es mejor en las condiciones donde haya más seguridad jurídica, seguridad legal. Sin embargo, ha habido inversionistas, hay que decirlo así, que han podido hacer este tipo de compras, este tipo de compras, obviamente porque los precios se han visto muy alicaídos. Si nosotros compramos ahora, no pretendamos comprar a precios mucho más bajos de los que habían hace algunos meses atrás, porque cuanto mayor es la incertidumbre, obviamente menos seguridad tienen los inversionistas. Y obviamente cuanto mayor es el nivel de incertidumbre, probablemente a los inversionistas les guste aprovechar más este tipo de situaciones. Entonces, hasta aquí nosotros hemos hecho un análisis en lo que concierne a la inversión inmobiliaria. No sé si alguno tuviera algunos comentarios que hacer, alguna consulta que hacer. Y bien, si es que alguno desea algún tipo de asesoría en inversión inmobiliaria, compra-venta de inmuebles, pueden ubicarme en ese WhatsApp, el 953-946-071. Mi correo es michelgarcia@getro.com.p
Y nuestra página de Facebook para todo tipo de asesorías inmobiliarias es www.getro.com.p. Entonces ahí nosotros podemos encontrarnos, podemos vernos y podemos hablar mucho sobre inversiones inmobiliarias o cualquier otro tipo de gestión y asesoría, consultoría inmobiliaria. Sí, en el caso que hubiera alguna pregunta, está ahí abierto el chat para que podamos escucharnos, ¿sí? En el caso alguna persona quisiera hacer algún comentario al respecto. ¿Sí? A ver, veamos aquí. Milagros, David menciona abierto a inversión negociada. Así es, David, con todo gusto seguramente nos vamos a encontrar en el sector inmobiliario para hacer cualquier tipo de asesoría inmobiliaria. Así que estamos ahí llamados para poder hacer alianzas estratégicas. ¿Sí? ¿Algún otros comentarios? Bien, si tal vez no hubiera algún comentario, de todas maneras ahí tienen mis datos personales para que ustedes puedan hacer cualquier tipo de consulta en el rubro inmobiliario y gustoso de poder trabajar con alguno de ustedes en el caso necesite. A ver, menciona Shirley, cuando se debe castigar al precio de departamentos de 30 años a más, ¿cuánto se debe castigar el precio de departamentos de 30 años a más? Y está en esquina, gracias. Shirley, es una pregunta que no... a ver, para empezar, un inmueble no solamente depende de su nivel de depreciación o de sus años. Te pongo un ejemplo. Si yo, la residencial San Felipe es una zona o es una urbanización de Lima que se ha construido hace más de 30 años, 35 años tal vez atrás. Lo hizo, lo hizo Belaunde en alguna oportunidad. Y esos inmuebles, por el contrario, en vez de haber sufrido castigo en el precio en su depreciación, más que eso han aumentado su nivel o su precio ha tenido una plusvalía, ha tenido una ganancia de capital esa zona. Entonces, yo puedo castigar un inmueble en promedio 1% anual. Sin embargo, debido a otros factores, fácil acceso a transporte, nivel de seguridad, eh, nivel de confort, se ha repotenciado la zona comercial en esa zona. Entonces, en promedio un inmueble se castiga 1% anual, pero como te menciono, muchas personas, inversionistas inmobiliarios y muchos colegas asesores inmobiliarios solamente consideran el factor depreciación como el principal factor, pero a los alrededores de un inmueble normalmente hay otro tipo de variables que hacen que más allá de considerar la depreciación, termina por el contrario aumentando el precio de esas inversiones. ¿Sí? Julián pregunta, quisiera saber cómo hacer tasación de un predio en San Juan del Lurigancho. A ver, Julián, para empezar debes definir qué tipo de inmueble es, si es casa, departamento, terreno, local comercial u oficina. ¿Sí? Por ejemplo, ese tipo de... normalmente para hacer un tipo de valoración muy grosso modo rápidamente es utilizar el análisis comparativo de mercado. Y un análisis comparativo de mercado, ¿qué es lo que hace? Tomar como referencia tu inmueble y compararlo con otros inmuebles que se vaya a formalizar y tenga que revalorizar esa zona. Entonces, lo que conlleva no solamente es el tipo de terreno, sino también es qué planes de desarrollo urbano hay por la zona. Entonces, si uno compra un terreno cuando ya los planes de desarrollo urbano han llegado, probablemente ya hayamos llegado un tanto tarde. Por ejemplo, te hablo de la zona de Puente Piedra. Hay una zona de Puente Piedra que está casi pegado por un Real Plaza, creo que hay por ahí. Entonces, esa zona hace unos 5 años atrás, 10 años atrás, era una muy buena opción para comprar y yo tuve transacciones ahí cuando empecé en el rubro inmobiliario. Entonces, hoy en día esa zona se ha revalorizado. ¿Por qué? Porque ya ha habido más formalización, más planes de desarrollo urbano, habilitación de pistas y veredas, mejores habilitaciones para cuidar la seguridad de las personas que normalmente están trabajando allí, ¿sí? O viven por ahí, así que
desde ese punto de vista, pues es importante considerar, eso es lo que tendríamos a tener en cuenta a la hora de invertir en este tipo de inmuebles. Sí, a ver, ¿qué otra pregunta más? Sí, si hubiera allí. Buenos días, Helen. Bien, si no hubiera otras consultas más, otras consultas adicionales allí. A ver, Denia pregunta, en 3 meses, ¿cuánto podría subir un terreno? Denia, un inmueble no tiene tanta volatilidad como cualquier otro activo. En 3 meses, a ver, normalmente un inmueble, normalmente en el sector inmobiliario, el crecimiento anual es del 5% en promedio, 5% anual, estamos hablando de 12 meses. Pues si quisiéramos hablar en 3 meses cuántos podría subir un terreno, no es lo mismo pues hablar de un departamento o casa que hablar de un terreno. Probablemente si ese terreno está en una muy buena ubicación, te comento algo, que en estos últimos meses ha habido una alta demanda por inmuebles ubicados en casas de playa o casas de campo o terrenos. ¿Para qué? Para salir de la urbe. ¿Sí? Porque eso significó una vía de escape frente a la gran aglomeración de gente que normalmente había dentro de la parte ciudad, vamos a decirlo así. Entonces, primero verificar qué tan alta es la demanda todavía por esos inmuebles, porque ya recuerda que las actividades económicas se están reactivando. No es lo mismo vender un terreno o alquilar un terreno hace unos meses atrás, donde la demanda por este tipo de inmuebles era mucho mayor, que ahora, donde ya la economía se está reactivando, ¿no? Entonces, si tú me preguntas, hace algunos meses hubiera tenido un mayor crecimiento en 3 meses, claro que sí. Ahora ese crecimiento va a ser mayor que hace algunos meses, probablemente no, porque obviamente la demanda por ese tipo de inmuebles ya se ha dado, ¿sí? O si se va a dar ahora, se va a dar en un ritmo menor que normalmente se ha dado hace algunos meses atrás. De hecho, hay contratos de arrendamiento o compra-venta, bueno, básicamente los contratos de arrendamiento que ya tienen hasta junio del próximo año, porque obviamente hay algunas personas que se han querido asegurar y obviamente el nivel de incertidumbre hace que tú quieras tener un mayor nivel de seguridad a la hora de invertir o comprar un inmueble. Sí, eso es lo que podríamos mencionar nosotros en el rubro inmobiliario. Bien, si no hubiera consultas adicionales, ¿sí? Les agradezco su tiempo, les agradezco por haber estado presente en este tipo de ponencias, agradeciendo siempre a la Municipalidad de Lima por la disposición a la gestión empresarial y que el público aprenda cómo se hace la gestión empresarial. Y bien, ahí tienen mis datos para cualquier otra consulta. Nosotros seguramente vamos a estar en contacto para qué tipo de inversión inmobiliaria nosotros queremos hacer. Con todo gusto, Michelle García, a través de mi empresa Getro, asesoría comercial, legal y financiera, ¿sí? Tributaria, contable, de todo tipo de inversión inmobiliaria. Conmigo, hasta otra oportunidad y un fuerte abrazo a todos.